Buenas tardes, hermanos, sean bienvenidos como leímos en el Salmo, ¿no? A la congregación de los rectos, dice la palabra de Dios. Vamos a orar, les invito para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos enseñe, ¿sí? Vamos a orar. El Señor nuestro Dios, gracias le damos. Gracias, amado Padre, porque está con nosotros, como su palabra dice, tiene cuidado de nosotros. Gracias porque no nos deja, Señor, como dijo, no los dejaré huérfanos, ciertamente vendré a ustedes. Y Señor, sabemos, Señor, que a través de su palabra, sabemos que con la dirección de su Espíritu Santo morando en nuestras vidas, Señor, podemos vivir una vida como le agrade. Ayúdenos, Señor, a entender estas verdades profundas. Su Espíritu habla en nuestra vida, Señor. Que sea su palabra enseñándonos, moldeándonos, Dios. Pedimos esto, Señor, que podamos estar despiertos, poner atención a su palabra, nada más, Señor. Ayúdenos en todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias, Son, por la lectura. Hoy continuamos, hermanos, nuestro viaje en la carta a los Gálatas. Y fíjense que hemos visto hasta aquí, hermanos, que el apóstol Pablo a los Gálatas usa varios ejemplos, ilustraciones, ¿sí recuerdan? Comparaciones, para que podamos entender, hermanos, temas espirituales profundos. La iglesia, como estaba siendo enseñada por enseñanzas que no eran correctas, ¿no? Porque le estaban agregando otras cosas al evangelio. El apóstol Pablo utilizó ejemplos, varias comparaciones para que pudiéramos entender. Ya dijimos que hizo esa comparación, ¿verdad? Dijo, la ley es como un tutor, ¿no? Para llevarnos a Dios. Es como un custodio, dijo, un carcelero. Dijo, mientras aún somos como pequeños, necesitamos de este tutor, pero ya cuando ya crecemos, ya no. Y usa esta palabra, ¿vieron esa palabra? Alegoría, ¿sí? Ustedes han oído esa palabra, ¿qué significa alegoría? Esta palabra, hermanos, alegoría es una representación en la que, una alegoría es una narración que se usa para explicar o para ilustrar un principio, una ilustración, un ejemplo, ¿no? Es una comparación o una ilustración, se usa mucho en la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, si han leído El progreso del peregrino de John Bunyan, un libro que se escribió hace siglos. En este libro, El progreso del peregrino, pues este hermano lo escribió cuando estaba en la cárcel, pero era para qué? Ilustrarnos cómo es la vida cristiana, ¿no? Cómo el cristiano va avanzando desde que escucha el evangelio, todo su viaje, ¿no? Todas las luchas que tiene, hasta que llega a la ciudad celestial. Ahí tenemos un ejemplo de una comparación de cómo es la vida del cristiano, ¿verdad? Y hoy vemos que esta ilustración o alegoría, el apóstol Pablo da una nueva hoy que vamos a estudiarla, ¿verdad? Y es para comprender la realidad de la libertad que tenemos en Cristo. ¿Vieron ahí en sus encabezados? Dice alegoría de la libertad en Cristo, ¿verdad? Quiere que la iglesia tenga bien claro que somos hijos de Dios, estamos en la libertad en Cristo, ya no tenemos que volver a la esclavitud de la ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto, hermanos. Va a decir a la iglesia, somos hijos, ahí en el versículo 28, ¿verdad? Fíjense cómo dice, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver hoy, que somos hijos de la promesa, no esclavos, ¿sí? Entonces, comenzamos leyendo los primeros versículos, 21 al 23. ¿Qué dice? Díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Sí? Entonces aquí primero el apóstol Pablo les está diciendo a la iglesia otra vez, sobre todo a los que están recibiendo estas enseñanzas incorrectas, ¿verdad?
Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Les hace una pregunta que los confronta. ¿Vieron? Díganme, los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? ¿Sí? Le está diciendo, ahora voy a decirle algo a ustedes que quieren otra vez colocarse el yugo de la esclavitud de la ley, ¿no? Y también a los que estaban dando estas falsas enseñanzas, no oyen a la ley, ¿no? Dicho de otra manera, no están poniendo atención a lo que la misma ley dijo, ¿no? Y estaba pensando en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué dice? Ahora vayamos a Génesis, casi le está diciendo, ¿no? El primer libro de la Biblia, ¿verdad? Vamos a Génesis. ¿Qué dice? Versículo 22, porque está escrito, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios, dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa, ¿verdad? Les está diciendo, hermanos, vayamos a Génesis capítulo 16, ¿verdad? Está recordándoles, cuando Dios, recuerden esto, y cantamos, ¿no? Por fe el justo vivirá, y hemos estado viendo que Abraham es el padre de la fe, ¿verdad? Dios, hemos visto las semanas anteriores, había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 15, ¿verdad? Génesis capítulo 17:7, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti, ¿verdad? Dios le había dicho a Abraham, ¿verdad? Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ¿no? Dios había prometido que por medio de su descendiente, Él iba a bendecir todas las familias de la tierra, ¿verdad? Es, hermanos, muy maravilloso ver. Aquí mismo ya lo leímos en Gálatas, si quieren acompáñenme ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 15. Dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. Tremendo. Es decir, iba a haber una línea, ¿verdad? Que Dios, de descendencia de Abraham, que Dios iba a traer al Mesías, Cristo. Y esta descendencia, como dice acá en el versículo 23 de Gálatas 4, pero el hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa, ¿verdad? Pensando en estos pasajes de Génesis, hermanos, Dios le había prometido un hijo a Abraham, ¿sí? Y le había dicho, a través de tu hijo yo voy a bendecir, ¿no?, todas las familias de la tierra. Pero fíjense que pasó el tiempo, ¿no? Y esa promesa aún no se cumplía. De modo que, si recuerdan la historia, ¿no? Agar dijo, pues, ¿no? Está mi esclava. ¿Por qué no tienes un hijo con la esclava? Y ya ese puede ser tu heredero. Fíjense. Un pensamiento totalmente humano, ¿no? Se puede decir basado en meramente esfuerzo humano. De alguna manera ellos habrán pensado, Dios está tardando en cumplir su promesa. Quizás, no lo sé, quizás algo pasó en sus mentes. Dijeron que vamos a ayudarle a Dios, ¿sí? Dios había dicho, a través de tu esposa Sara vas a tener un descendiente. Pero ellos se desesperaron, dudaron de la promesa de Dios y quisieron hacer las cosas a su modo. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Que precisamente Abraham tuvo un hijo con la esclava egipcia, Agar, ¿verdad?
Pero hermanos, queda claro que ese no era el plan de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esto contiene una alegoría, una ilustración para nosotros. El hijo de la sierva nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿Sí? Fíjense, Dios había prometido que Sara iba a tener un hijo, pero, ¿verdad? Ellos dudaron, quisieron hacer las cosas a su modo, ¿no? Quizás abrir un nuevo camino, ¿verdad? Para que Dios cumpliera su promesa, ¿verdad? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así de alguna manera es el legalismo. Tratas de hacer las cosas a tu manera para agradar a Dios. Quieres que Dios te acepte por tus esfuerzos humanos. Pero saben, ¿verdad? Y es lo que va a decir versículo 24, el versículo 24, 25, ¿sí? Dice la palabra de Dios así, Gálatas 4, 24, 25. Esto contiene una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. Una procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Este es Agar. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Tremendo, ¿verdad? Usa este ejemplo el apóstol Pablo en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice? Agar y Sara están como representando, están ilustrándonos dos cosas. Nos están ilustrando los dos pactos, ¿verdad? El pacto de la ley, que es Agar, y el pacto de la promesa, ¿verdad? Que es Sara, ¿sí? ¿Verdad? Está muy claro ahí. No, como que no hay mucho que entender, que explicar ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Versículo 24. Uno procede del monte Sinaí que engendra hijos para ser esclavos. Fíjense qué confrontativo está haciendo ahí, ¿sí? Todos, como ya lo dijo antes, los que se quieren justificar por medio de las obras de la ley están bajo maldición, ¿sí? Los que se quieren justificar por la ley son esclavos de la ley, ¿sí? Les estaba diciendo, si quieren regresar a la ley, ustedes están haciendo como hijos de la esclava Agar, ¿sí? Están queriendo buscar el favor de Dios por sus propios méritos, ¿verdad? Fíjense. Y fíjense cómo dice. Ahora bien, versículo 25, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos, ¿sí? Agar es el monte Sinaí en Arabia. ¿Ya vieron? Los está diciendo, Agar representa ese lugar donde recibieron la ley por medio de Moisés, que es en el monte Sinaí, ¿no? En el monte Sinaí recibieron la ley de Moisés. Y fue cuando Dios también dejó claro al pueblo de Israel que el que quiera vivir, ¿verdad? Que todos ellos iban a estar sujetos a la ley, pero únicamente el que cumpliera cada letra, ¿verdad? Cada uno de esos mandamientos podría vivir por medio de la ley, pero nadie pudo hacerlo, ¿verdad? Los está confrontando, dice, esta Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¿Ya vieron? Toda la nación de Israel les dijo que rechazaron a Cristo, ¿verdad? Porque lo crucificaron, ¿verdad? ¿Qué dice? Están en esclavitud. Ellos rechazaron al hijo de la promesa, ¿no? Más bien quisieron estar sujetos a la ley y ellos son hijos de esclavitud. Y luego le dice a la iglesia, ¿verdad? Versículo 26. Fíjense cómo dice. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa, ¿sí?
Está diciendo, uno es el monte Sinaí, que tiene hijos esclavos, que quieren justificarse por la ley. ¿Y qué dice en el versículo 26? Pero la Jerusalén de arriba es libre y esta es nuestra madre. No está haciendo teología ahí, no vayan a pensar que está hablando de... Quiero decir, no está diciendo literal. Acuérdense que es una alegoría, un ejemplo. Está diciendo, ¿no? Nuestra patria es la Jerusalén de arriba, ¿no? ¿Sí? La ciudad, la santa ciudad que se llama Sión, ¿verdad? La Jerusalén celestial. De ahí es donde nosotros pertenecemos, dice. Y cita al profeta Isaías. Isaías capítulo 54, si quieren vayamos allá. Es todo este pasaje que cita ahí el apóstol Pablo. Isaías capítulo 54. No vamos a leer solo el primer versículo para que veamos que de ahí fue donde el apóstol Pablo extrajo esta cita, que dice, grita de júbilo, oh estéril, 54:1 de Isaías, grita de júbilo, oh estéril, la que no has dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo y clama en alta voz, la que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Qué maravilloso, hermanos. Fíjense que estaba representando, hermanos, a esta que no podía concebir, la que era estéril, ¿verdad? Está haciendo una diferencia enorme, ¿sí se dan cuenta? Dice, los que se quieren justificar por la ley, prácticamente son como de la tierra, ¿no? Del monte, ¿qué? Sinaí, donde fue dada la ley, ¿verdad? Y son hijos para esclavitud. Y luego hace un contraste. En cambio, nosotros somos de arriba, de la ciudad celestial, del monte de Dios, la Jerusalén celestial. Jerusalén estaba asentada sobre un monte que se llama Sión. David habla mucho de la ciudad de Dios, Sión, que es la ciudad de Dios, ¿sí? ¿Qué dice? Nosotros somos de arriba, ¿sí? Y somos libres. Esa ciudad es nuestra patria. ¿Se dan cuenta? Está haciendo una diferencia enorme entre los de la tierra y los del cielo. ¿Se dan cuenta? Los de la ley y los de la promesa. Fíjense, qué gran contraste, ¿verdad? Qué gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué dice? Somos de la ciudad celestial, somos libres, ¿verdad? Está hablando a la iglesia. Y Dios había prometido esto, ¿verdad? Que Él iba a hacer este nuevo pacto, hermanos, a través de Jesucristo, ¿sí? El antiguo pacto dependía de que las personas cumplieran, obedecieran la ley, cada letra de la ley para ser justificados. Nadie pudo, ¿sí? Solo Cristo cumplió la ley en su totalidad. La promesa dada a Abraham era que Él iba a traer un libertador, que iba a cumplir lo que nosotros no podíamos, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, entramos a este nuevo pacto, ¿verdad? Ya podemos ser hijos de la ciudad celestial, ¿verdad? Hijos de la promesa, así como Isaac dice, ¿verdad? Versículo 28, ustedes hermanos como Isaac son hijos de la promesa, ¿sí? Un pacto de gracia, el nuevo pacto, ¿verdad? Fíjense, es tremendo esto, hermanos. Porque cada uno de nosotros, hermanos, ¿recuerdan Isaac? Fíjense, cuando nació Isaac, ya sabemos, ¿no? Abraham tenía 100 años, ¿no? Su esposa 90 años. Y fue algo milagroso ese nacimiento. Chequen las diferencias, ¿no? Cuando nació Ismael fue por una decisión humana errada, ¿no? Conforme a un impulso humano de decir, vamos a hacer las cosas a nuestro modo, ¿sí? Nació Ismael, naturalmente. En cambio, cuando nació Isaac, hermanos, fue un milagro de Dios porque nadie esperaba eso, ¿verdad?
Cuando nació Isaac, se rieron, ¿verdad? Sara se rió, por eso le pusieron Isaac, porque era algo tan difícil e imposible humanamente hablando. Fue un milagro de Dios que naciera Isaac. Y cuando un hijo de Dios nace de nuevo, hermanos, es un milagro de Dios, así como Isaac, ¿sí? Es algo que no se puede lograr por esfuerzo humano. Es algo sobrenatural, ¿verdad? Por eso está haciendo esa comparación. Ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa, ¿verdad? Fíjense, qué tremendo. Y no solo eso, sino que Dios nos agregó a su pueblo, a la ciudad celestial, ¿verdad? A su gente, a su iglesia. Y a la iglesia está hablando cuando dice, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, proclama y clama tú que tienes dolores de parto, porque son más los hijos de la desolada que la que tiene marido. La promesa era que Dios iba a hacer su nuevo pacto con la iglesia y esta iglesia iba a crecer. Y ahora, hermanos, realmente es así. Los hijos del nuevo pacto, nosotros, somos mucho más. La iglesia está por todo el mundo, más que los que están sujetos bajo el antiguo pacto todavía. Fíjense qué tremendo. Todo esto, hermanos, es un milagro de parte de Dios. Por eso dice, hermanos, ustedes, 27, como Isaac son hijos de la promesa. Recuerden esto, iglesia, te estaba diciendo, no tienen por qué volver al nuevo pacto para que Dios los acepte. Ustedes son hijos de la promesa, ¿verdad? Hijos del padre Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? Y recuerdan, Abraham confió en que Dios iba a cumplir todas sus promesas, ¿verdad? Fíjense qué tremendo. Si pensamos en la vida de Abraham, en todos los casos que nos narra la palabra de Dios, ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, si quieren ir ahí. Pero nos narra Hebreos capítulo 11, este capítulo de los héroes de la fe, ¿verdad? La vida de Abraham. ¿Qué dice? Abraham obedeció, Hebreos 11:8, cuando Dios le dijo que dejara su casa y su tierra, ¿sí? Esa fue la primera instrucción de Dios a Abraham. Deja tu familia, deja tu tierra donde naciste, a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham obedeció. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11? Abraham confió en Dios aún sin saber a dónde iba. Eso es fe. Dios te llama a una nueva vida con Él. Y quizá en el momento no te da todas las respuestas, ¿no? ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a vivir? ¿No? Pero Él solamente te dice, confía, ¿no? Sin saber. Y Abraham confió en Dios sin saber a dónde iba. ¡Qué tremendo! Porque dice también que dice 11:9 al 12, la vida de Abraham, él vivió en tierra extraña por fe, como un extranjero en carpas, ¿sí? Otra vez pensando en la iglesia, en el pueblo de Dios. Vivimos en una tierra extraña, ¿verdad? Como extranjeros, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Verdad? Como extranjeros. En carpas vivió Abraham, casi como esta tierra no es nuestro hogar, como dicen los himnos, ¿no? ¿Qué dice? Abraham esperaba la ciudad construida y diseñada por Dios. Sí, Abraham no estaba confiando en su pedazo de terreno, en donde ponía la tienda. Él estaba confiando en que Dios, ¿qué dice Hebreos 11, 12? Dios, esperando la ciudad construida y diseñada por Dios. Abraham creyó que Dios cumpliría sus promesas, ¿sí? Que Dios le iba a dar una herencia eterna. Abraham confió en Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, ¿verdad? ¿Recuerdan cuando Isaac le dijo, no, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá el sacrificio del cordero para el holocausto. Otra vez, una alegoría apuntando al futuro, cuando Dios iba a proveer al cordero para el sacrificio, ¿verdad? Tremendo, hermanos. Entonces los cristianos, la iglesia, nos identificamos con Isaac como hijos de la promesa, ¿verdad? Que recibimos por fe. ¿Qué dice 29 al 31? 29:30. Pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora. ¿Pero qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Fíjense qué tremendo.
Habían pasado 14 años. Cuando nació Ismael primero, por esfuerzo humano, pasaron 14 años, nació Isaac. 14 años de espera, hermanos. Y cuando nació Isaac pasó eso de tan determinante, ¿verdad? Dice la Escritura allá en Génesis, ¿verdad? 21 Génesis 21, no lo vamos a leer porque está largo el pasaje, pero dice que el muchacho Ismael se burlaba del pequeño Isaac, ¿verdad? Y otra vez esa es la alegoría, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Así pasa ahora, ¿verdad? Los hijos de esclavitud se burlan de nosotros, decía, de la iglesia, ¿verdad? Persiguen a la iglesia. Y Pablo lo vivió en carne propia. Donde quiera que iba a predicar el evangelio, ahí llegaban los judaizantes, ¿verdad? Los que querían traer la ley de Moisés a la gente, ¿verdad? Fíjense, así dice el apóstol Pablo, porque así fue inspirado por la palabra de Dios. Así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, así también sucede ahora, ¿verdad? Entonces vemos el pasaje de Génesis 21, cuando Sara, ¿verdad?, le dice a Abraham, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no pueden heredar junto con mi hijo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vivimos, ¿se acuerdan? La ley era como un tutor para llevarnos a Cristo. Hasta, ¿verdad? La ley estaba hasta que viniera, ¿verdad?, el Hijo de la promesa, Cristo, ¿verdad? Entonces la ley cumplió su propósito hasta que vino Cristo, ¿sí? Y fíjense, Ismael vivió en casa, en la tierra junto con Abraham y Sara, hasta que nació Isaac. ¿Se dan cuenta el ejemplo que está ahí? ¿Verdad? El hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Ahí, hermanos, vamos viendo que le está diciendo a la iglesia, hermanos, el hijo de esclavitud no puede heredar con los hijos de la promesa, ¿verdad? Fíjense, si ustedes quieren volver a la esclavitud y ser hijos de la esclava de la ley para salvarse, ustedes no obtienen parte con los herederos. Tremendo, fíjense. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte llamado de atención para la iglesia, ¿verdad? Echa fuera a la esclava y a su hijo. La ley y la gracia no pueden vivir juntas en nuestra vida, hermanos. Entonces, para nosotros, hermanos, echa fuera, no una vida basada en tus buenas obras, ¿verdad? Tienes que vivir solamente por fe, como cantamos, ¿no? Vivimos solamente por fe, ¿verdad? Echa fuera una vida que crees que Dios te va a recibir por tus buenas obras, ¿verdad? Entiende que Cristo ya hizo todo por nosotros en la cruz para salvarnos, ¿verdad? Versículo 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre, ¿sí? Hermanos, con este ejemplo vemos esto. No somos hijos de esclavitud o de la esclava, sino que somos hijos de la libre. La libre, ¿verdad?, es el pueblo de Dios, el nuevo pacto, la nación santa, ¿verdad?, la ciudad de Dios, el monte Sión, ¿verdad? Y por eso, hermanos, a partir de aquí va a estar, y vamos a verlo más adelante, pongamos mucha atención, como leemos aquí en el capítulo 5, versículo 1, nada más. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Esa es la conclusión, hermanos. Cristo nos hizo libres, nos hizo en Él, ¿verdad?, para libertad. Por eso, hermanos, por tanto, permanezcan firmes en Cristo, en su libertad. No regresen al yugo de esclavitud, hermanos. Somos libres de esclavitud para servir a Cristo, libres de la ley para ser siervos o esclavos de Cristo. Finalmente les muestro una historia, hermanos. John Newton, ¿verdad?, aquel que escribió el himno Sublime Gracia. Dice que él era una persona que
Cuando tenía 20 y tantos años fue el capitán de un barco de esclavos, ¿verdad? Él no conocía a Cristo. Y una vez estaba en su barco y una vez iba a hundirse ese barco frente a las costas, a unas costas. En ese momento él clamó a Dios que tuviera misericordia de él, ¿verdad? Y él dijo después que ese fue el día cuando Dios lo encontró, cuando salvó su vida, ¿verdad? Y él, entonces, recordando ese momento en el que Dios lo salvó de morir, y fíjense, él era esclavista, y Dios salvó su vida, le dio un nuevo propósito, porque él se dio cuenta que estaba haciendo mal con traficar esclavos, ¿verdad? Él puso en la repisa de su chimenea las palabras de Deuteronomio 15:15 que dice: y te acordarás que fuiste esclavo en tierra de Egipto y el Señor tu Dios te rescató. Él puso ese cuadro ahí para recordar que él antes era un esclavo del pecado, ¿verdad? Que él vivía haciendo tanta maldad, pero ¿qué dice? El Señor tu Dios te rescató. Hermanos, somos hijos del nuevo pacto, ¿verdad? De la promesa, ¿verdad? Somos hijos de Dios porque Él tuvo misericordia de nosotros. No olvidemos eso. Y vamos concluyendo con eso, hermanos. Parece que es como que decimos muy repetitivo, porque está repitiendo siempre lo mismo, la ley y el evangelio. Es que es importante, hermanos, que la iglesia tuviera bien claro, bien delimitado qué es el evangelio, ¿verdad? Cómo Dios nos acepta solamente por fe, ¿verdad? No por obras. Que la iglesia tuviera claro esto. No es a nuestro modo. Voy a leerles Isaías 55, dice así, versículo 8 y 9. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. ¿Verdad? El camino de la gracia de Dios es mucho más alto al que nosotros podemos imaginar. No se trata de que hagamos las cosas para ganarnos el favor de Dios, sino que su camino, hermanos, es más alto. Él proveyó a Cristo para bendecirnos. Él es el descendiente prometido a Abraham, ¿verdad? Iglesia, finalmente recordemos esto. Nunca la salvación se logró a través de esfuerzos humanos. El hijo de la esclava no puede heredar junto con el hijo de la libre. Jeremías 17:15 dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Vemos este ejemplo del apóstol Pablo para comprender, hermanos, que entramos en una nueva relación con Dios solo por Cristo. Somos hijos de la promesa solo por fe en Cristo Jesús. No olvidemos eso, hermanos. Oramos. Señor nuestro Dios, nuestro Padre, hemos recibido su palabra, Señor. Ayúdenos a comprender, sin importar nuestra edad, Señor. Ayúdenos, Señor, abra nuestro entendimiento, que cada uno de nosotros sepa que de verdad estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que estamos en la familia de Dios, que vamos rumbo a la patria celestial, Señor. Ayúdenos, toque nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a comprender claramente el evangelio. Bendíganos, Señor. Ayúdenos, Señor, que comprendamos más a profundidad la gracia, lo que significa. Pedimos, Señor, su ayuda en todo. En Cristo Jesús. Amén.